Historia de la música en el periodo veterotestamentario, o sea, en el Antiguo Testamento. En esta clase veremos algunos aspectos de la historia de la música desde la perspectiva bíblica. Y recordemos siempre que en la educación adventista, la ciencia y el arte no están separadas de la fe. Al contrario, ambos se unen y nos muestran mejor cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si nos preguntamos sobre el origen de la música, tendremos una opción en la hipótesis evolucionista, que ubica la aparición del Homo sapiens hace 300.000 años atrás en África. Y se asume que al mismo tiempo surgen progresivamente las expresiones artísticas rudimentarias, entre ellas la capacidad de organizar sonidos, o sea, hacer música. Sin embargo, la Biblia tiene una posición diferente sobre el origen de la música. Colosenses afirma que todo fue creado, todo cuanto existe fue creado. Dice la Biblia, porque en Él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El texto que acabamos de leer y juntamente con la historia de la música en el Antiguo Testamento concluyen en lo siguiente: que la música es de origen divino, que Dios es creador y creativo, su naturaleza artística y musical está revelada en la Biblia y también en la naturaleza. Al crear al ser humano, a su imagen y semejanza, Dios le dotó de naturaleza artística y musical, de modo que todas las personas son potencialmente artistas y músicos. Y último, en el cielo los redimidos serán músicos por toda la eternidad. La música será la profesión que todos podremos compartir. Ahora veamos los aspectos prácticos que se derivan de un estudio de la historia de la música desde la perspectiva bíblica. Primero concluiremos que el propósito de la música es glorificar a Dios y no al hombre. Segundo, que la música afecta al ser humano de manera integral, tanto para el bien como para el mal. Tercero, que la música es una de las armas utilizadas en el conflicto entre el bien y el mal. Correctamente utilizada es una gran bendición, pero mal utilizada puede destruirnos. Ahora preguntémonos, en nuestro contexto, en nuestro entorno, la música que nos rodea, la música que domina los medios de comunicación y las redes sociales, ¿en qué dirección está utilizada? ¿Será que nos construye? ¿Será que nos hace buenas personas? ¿O va en el sentido contrario? ¿Estamos conscientes de lo que escuchamos puede determinar nuestro futuro y nuestro destino? A continuación veremos algunos eventos y algunos personajes de la historia de la música del periodo veterotestamentario. Recordemos que veterotestamentario significa del Antiguo Testamento. Bien, notaremos tres personajes importantes, tres músicos grandes y eruditos a quienes el rey David nombró como autoridades musicales para su tiempo, y la vida de estos hombres nos ayudará a esclarecer nuestra actividad y nuestras responsabilidades musicales para nuestra vida y para nuestra comunidad. Estos tres grandes músicos fueron Asaf, Hemán y Jedutún. Ellos fueron nombrados por el rey David para ejercer un ministerio musical, pero diversificado. Ellos pertenecían a la tribu de Leví, por lo tanto eran especiales y su labor era consagrada o separada para los oficios del tabernáculo y del templo. El rey David designó personas específicas para que se hagan cargo del ministerio musical. Fueron levitas muy preparados, entrenados en esta área. En realidad eran profesionales de la música, cuya responsabilidad era utilizar la música para el bien, para beneficiar, para el crecimiento de las personas y de esa manera preparar un pueblo diferente que sea agradable a Dios. Y es interesante notar la cantidad de músicos líderes que habían en ese tiempo. En la Biblia se menciona 288. Primeramente veamos el caso de Asaf. Su profesión era músico,
pero además de esto, su especialidad era el canto. Y su nombre tiene un significado muy particular, que es traer unidad. Y es en base a esto que nosotros extraemos un consejo práctico para nosotros, que sería: la música debe unirnos en la alabanza y no causar divisiones. Justamente, una de las virtudes de la música es unir a las personas. Ante la música se derrumban las barreras del idioma, de las clases sociales, de las diferencias económicas, raciales, etc. La música tiene la capacidad de unir a las personas. Nuestro segundo personaje se llama Hemán. Obviamente era músico, pero su especialidad era la dirección coral. También era un compositor y era un himnólogo. Himnólogo significa que componía letra para las canciones que él hacía. Y justamente Hemán fue el autor de varios salmos que se encuentran en la Biblia. Y en base a su nombre, que significa fiel, extraemos un consejo para nosotros hoy, que sería: la música debe ser portadora de la palabra de Dios, y que la música es sierva de la palabra. Justamente la música es un excelente medio para instruir, para adoctrinar, para enseñar, puesto que lo que se aprende con música tiene la ventaja de quedarse en la memoria a largo plazo, y eso es muy bueno. Nuestro tercer personaje es Jedutun, de profesión músico, de especialidad instrumentista, con la gran habilidad de tocar instrumentos y enseñar también a otros. Su nombre significa alabanza y celebración, y en base a esto extraemos un consejo para nosotros, que es que la música debe tener como centro la alabanza de Dios y no del hombre. Cuán a menudo muchas personas se han perdido o se han echado a perder a causa del orgullo causado por la música. Recordemos nosotros que somos personas imperfectas, estamos en un estado caído de imperfección, de pecado, y nuestra mente, nuestros sentimientos, hasta nuestra voluntad están direccionadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y recordemos siempre que la música puede denigrarnos mucho más, o al contrario puede elevarnos a una mejor condición, siempre y cuando esté al servicio de Dios y al servicio de su alabanza. Y aquí tenemos un resumen de lo que hemos aprendido hoy. Las lecciones que nos deja la historia de la música en el periodo veterotestamentario. En un resumen diríamos que la grandeza de la música está en entender su procedencia, su propósito y el correcto uso que debemos darle. Y llegamos al final de la clase de hoy. Recordarles que tenemos una evaluación quizzes que está en el aula de Classroom. Todos pueden acceder. Muy bien, bendiciones a todos, cuídense, adiós.